escucha? Sí, sí, es que faltaban por entrar alguien más que han ido, imagino, no sé, han ido a avisarles para entrar. No sé si... Bueno, que vayan entrando, yo comienzo, si os parece, brevemente. Esta mesa, creo que estamos muy contentos de poder tener esta mesa aquí, porque por fin, después de 3 ediciones, hemos conseguido encontrar un primer punto de encuentro con el MEIAC, algo que ya trabajábamos con Antonio en aquellos primeros años. Somos conscientes de que además ese proyecto con Daniel, el MEIAC, era algo que debía ocurrir, que tenía que ocurrir, y por fin, a la postre, se ha conseguido. Y nada, bueno, y de repente un proyecto en el que uno de los artistas que estuvo en la primera edición, junto con el responsable del proyecto original de Cáceres Abierto, comisariándole en el MEIAC, no podía ser otra manera que no estuvieran aquí, ¿no? Con Jorge Díez, que ya sabéis, ha sido el comisario de Cáceres Abierto, es el que ganó aquel concurso público de la Junta de Extremadura en 2016 para el desarrollo de un proyecto de arte es el primer concurso que surge en Extremadura para desarrollar el programa de arte contemporáneo y crea este evento. Por otro lado, también durante muchos años ha sido el director de Madrid Abierto, todos los años que se hacía en calle y los años que se estuvo haciendo en archivo, hasta que finalmente, hace no mucho, se cedió al Museo Reina Sofía. También ha trabajado como director general de Cultura en la Junta de Castilla-La Mancha, comisariando el proyecto de Daniel Muñoz. O sea, la mayoría conocemos ya su trabajo, que digamos el camino por el arte urbano. Lo cuenta Julio, la filosofía de Cáceres Abierto tiene una idea muy clara, que es la de hacer territorio, de abrir espacio y que Cáceres Abierto al final no sea solo Cáceres, sino que llegue a otros puntos, en este caso de Extremadura, como es Badajoz, como puede ser el MEIAC. También en Malpartida hay actividades y exposiciones que se relacionan directamente con este proyecto. Y ojalá, y eso sí, porque Jorge ya en algún momento lo había comentado ya con Antonio, lo ha comentado conmigo posteriormente, pues para la próxima edición podamos ampliar y seguir ampliando ese territorio hacia el espacio de Portugal, que sería muy interesante, y sobre todo a través de nosotros y por el vínculo que nosotros tenemos con el territorio y ese corredor ibérico que tenemos abierto a través de distintos proyectos que ya el MEIAC está llevando a cabo con entidades y con museos del otro lado de la frontera. Yo voy a contar 4 cosas, sobre todo porque creo que es necesario, a pesar de que lo estamos presentando hoy aquí. Este es el punto final, aunque yo creo que es mejor decir punto y seguido, porque nunca se sabe este proyecto cómo puede evolucionar, porque es cierto que empezamos a hablar sobre él hace ya más de un año y los proyectos suelen ser largos y dilatados en el tiempo, pero esa dilación ha contribuido a que el proyecto continuamente se haya enriquecido, haya girado, haya tomado caminos diversos, quizá también un poco debido a la situación tan peculiar que tenemos y a los efectos de ese confinamiento que tuvo Daniel, que ella contará personalmente, y que le hizo estar con la cabeza constantemente funcionando a ver de qué manera podía llevar a cabo la idea que nosotros desde el museo le habíamos planteado. El museo lleva desde el año 2005 realizando un programa llamado Postlocal Project, en el que han participado 14 artistas, la mayoría de ellos extremeños. Está Manuel Vilches, Ruz Morán, Loncho Gil Lavado, alguno portugués como Marta de Meneses. Y bueno, es un proyecto que pretendía promocionar y avalar proyectos de artistas jóvenes que dentro de su trayectoria hicieran algún tipo de obra que fuese singular y peculiar, encargada y avalada por el propio museo. En ese marco, en el que nosotros continuamos y nos planteamos llevar a cabo el proyecto de Daniel.
Cuando hablamos con Daniel, le planteamos también, aparte de que queríamos hacer un post-local project, que es el número 15, tal y como aparece en el propio catálogo aquí abajo, planteamos la idea de tal manera que se percibía que el museo como edificio es un museo, como tal funciona, pero está rodeado, si lo conocéis, de unos extensos espacios ajardinados, son casi 10.000 metros cuadrados, que llevábamos ya tiempo percibiendo que más que incorporarnos a la ciudad nos estaban separando de ella. Con esa premisa pensamos que había que intervenir en ese espacio y por eso está Daniel, por eso estamos hoy aquí, porque al fin y al cabo son intervenciones. Había que intervenir en ese espacio y generar un proyecto que no fuera puramente contemplativo, sino que además tuviese una trascendencia y tuviese una capacidad y unas posibilidades de hablar, dialogar e interpelar al espectador, que también es otra de las cosas que se trata con todo este tipo de intervenciones. Planteado ese esquema que nosotros queríamos llevar a cabo y queríamos desarrollar, le lanzamos la propuesta a Daniel y Daniel recibió el mensaje y nos trasladó el proyecto, pero bueno, como se dice, corregido y aumentado. Nosotros queríamos utilizar ese espacio para enlazar con la ciudad, o sea, el museo, hacer ciudad, conectar con ese entorno más directo. Y Daniel planteó que no solo con la ciudad, que podíamos conectar con un territorio más amplio, con Extremadura. Y de ahí vinieron todas esas ideas que luego hablarán tanto Jorge como comisario y Daniel, de desarrollar una serie de intervenciones en localizaciones en la provincia de Cáceres, porque bueno, es lo que permitía el momento en el que se estaba desarrollando el proyecto, y de tal manera que la obra que vemos en el MEIAC es como una casilla de salida, también utilizo las palabras que él utiliza, para ir hacia esos otros espacios o esos otros elementos que él ha intervenido en otros puntos de Cáceres, de la provincia de Cáceres. Hasta ahí una parte del proyecto. Eso se desarrolló en septiembre de 2020, noviembre, quizá algo de diciembre, pero cuando eso estuvo terminado vimos la posibilidad de que tal contenido que tenía ese proyecto, tenía muchos símbolos, muchos mensajes, quizá procedía que en el propio museo volviéramos otra vez hacia atrás y planteáramos una pequeña exposición en la que se contara un poco cómo habían sido esos procesos y cuáles habían sido previamente. Nada más, simplemente agradeceros, decir que evidentemente estamos aquí porque es Daniel, que eso es anecdótico que participara, bueno, no es anecdótico, pero quiero decir que bueno, que la ligazón esa quizás es un poco más anecdótica, pero sí que la filosofía del proyecto que realiza él en el MEIAC y Cáceres Abierto tienen esos vínculos y esos lazos comunes y, por otro lado, esa vocación de ampliar el territorio de Cáceres Abierto y de expandirse y de llegar a más público, a más espacio. Y yo creo que con eso, Jorge. Bueno, gracias, Catalina. Pues como comentaba Julio, desde la primera edición de Cáceres Abierto teníamos la idea de implicar a todo tipo de agentes sociales, instituciones que trabajaban en este ámbito y en un ámbito más amplio. Y obviamente pues el MEIAC, como primer museo de arte contemporáneo en Extremadura, era un elemento que necesitábamos incorporar. Y bueno, pues Daniel hizo un mural en la primera edición de 2017, estupendo, en la calle San Pedro era, ¿no? O ¿cómo se llama? San Antón. Los Santos los confundo. Bueno, el caso es que afortunadamente este proyecto, que es de una gran complejidad, permite, yo creo, en esa idea de participación que se ha mencionado y de ser accesible y de el arte. Venimos de un debate bastante animado y controvertido en la biblioteca pública sobre 3 o 4 varias intervenciones de la edición actual, y se ha planteado esa idea de participación, el movimiento ciudadano, ciertos movimientos que se apropian de lo ciudadano en global, que dictaminan lo que se puede hacer y lo que no, y que ha dado como resultado lamentable que 2 obras se han visto medio frustradas. Pero bueno, la activación del espacio público por parte del arte es un elemento básico
que tiene que servir también para eso, para trasladar desde propuestas artísticas generadas por artistas, otras maneras simbólicas, pero también prácticas, de actuar sobre los imaginarios colectivos y sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es la mina en la montaña y otras muchas cosas, que una cosa son los elementos de propaganda, sean públicos o sean privados, a la hora de posicionarse, y otra cosa las propuestas artísticas que se sostienen desde la propia obra artística. Y en ese sentido yo tiendo a explayarme mucho, pero para no seguir, le voy a dar la palabra rápidamente a Daniel para que nos explique un proyecto que, como dijo Catalina al principio, es de una gran complejidad y también de un gran interés, de la manera que ese espacio que rodea al Mellán, y como decía Catalina, no sabemos si lo cerraba o lo diferenciaba, ahora han tenido la buena idea, creo, de activarlo con intervenciones fuera del espacio de exposición habitual, y en este caso hay un mural enorme en todos los sentidos que ha hecho Daniel, y que su trabajo tiene tres fases y tres maneras distintas de abordar esa realidad del territorio y el mapa, el territorio como reproducción del mapa o como discurso que acaba construyendo la realidad física, en fin, ese juego entre realidad y ficción a través de la cartografía. Él lo ha plasmado y lo ha llevado a un extremo, yo creo, muy inteligente, y lo mejor es que él, con las imágenes, además, que nunca mejor para un proyecto de este tipo, nos vaya explicando, y ahí podemos empezar cuando tú quieras a dialogar, pero todo el micrófono tuyo. Buenas tardes. A ver si esto llega. Bueno, realmente lo que venía pensando, que lo que más me interesa contar aquí es un poco cómo surge. Tampoco me gusta la idea esa de la inspiración, pero como decía Catalina, el museo me propone en febrero, cuando nadie sabía la hecatombe que se avecinaba, hacer un mural en el exterior del museo. Entonces, bueno, justo me fui a Los Ángeles, estuve dándole unas vueltas por ahí, me tuve que volver, COVID, no sé qué, y en los no sé cuántos días de confinamiento tuvimos, pues empecé a trabajar en la idea, ¿no? ¿Qué pasó? Que en cuanto pudimos salir de casa, yo me vi, no sé si en mayo o así, con un carnet de conducir recién sacado y un coche y una necesidad tremenda de que nos diera el aire, pues empecé a moverme por la provincia de Cáceres, un poco por necesidad vital y luego también, evidentemente, pues buscando de alguna manera estímulos que pudiera vincular al proyecto del MEIAC, ¿no? Esta primera imagen que he traído es, digamos, el detonante de toda la idea. O sea, más que explicar el proyecto, que bueno, a través de las imágenes lo voy a ir narrando, pero me parecía muy interesante traeros esto, que en uno de esos viajes que me di por la provincia, me fui a Valencia de Alcántara a ver los dólmenes, que bueno, pues tenía un vínculo emocional con ese sitio porque mi padre vivió allí un año y me llevaba de pequeño, en fin, bueno. Y me encontré, en la foto no se ve muy bien, pero ese hito que hay al fondo, detrás hay un dolmen, ¿no? Pues me encontré con esta señal que en el suelo está el modelo anterior de señalización, que sería, pues no sé, de los años 90, escondida ahí, ¿no? Con las flores, etcétera. Resulta que tuve ahí como un momento de, no me gusta decirlo, pero bueno, como de iluminación, de ver la señal derrumbada, ¿no? Como la señal actual, la señal de probablemente de los años 80 y el dolmen, que de alguna manera pues también era un elemento regulador del paisaje y una señal también, ¿no? Para ordenar el territorio. Entonces ahí empecé un poco a cavilar, básicamente por el abismo temporal que hay entre todos esos elementos, ¿no? Y empecé a descubrir que había un montón de señales turísticas abandonadas en Extremadura que me parecían muy, muy bonitas y además tenían como una presencia un poco como fantasmal, ¿no? Como de monumento. Y empecé a unir esa idea del turismo y de la monumentalidad con estas señales. Esta concretamente no la utilicé porque, bueno, encontré otras que me sugerían más cosas,
pero me parece interesante cómo hacer una revisión de esa veneración del pasado aplicada al turismo y a los modelos económicos, etcétera, y utilizar eso un poco como fetiche para vincular el proyecto del mural con una serie de elementos que estaban dispersos por toda Extremadura. En el caso de la provincia de Cáceres era justo por donde se podía circular en aquel momento, y decidí hacer un mapa en el museo, en el mural. A ver, esta es una vista desde el propio edificio. El mural está compuesto de dos partes. La parte derecha es una especie de desplegable de cartón de estos que había, que se pueden manipular, que bueno, tiene un poco que ver con el título de lo reversible, de que todo se puede mirar de alguna manera y se puede arrancar y se puede modificar por parte de los individuos. Y la parte de la izquierda son las 5 señales que elegí con las coordenadas geográficas exactas, como una especie de visita o una propuesta de visita guiada a 5 sitios inhóspitos totalmente. Pues una está en una cuneta, otra en una finca privada, otra en medio de un encinar. O sea que había un montón de puntos geográficos y de contextos que me parecían interesantes vincularlos con un museo de arte contemporáneo, básicamente porque esos puntos eran también como una especie de umbrales a todos los monumentos que de alguna manera construyen el identitario extremeño y los productos turísticos, etcétera, etcétera. Esto es otra foto de la entrada al museo. Además también me interesaba mucho la primera idea de Catalina de conectar el museo con la ciudad. Es una idea que descarté, que era al principio el museo era una cárcel y anteriormente un baluarte defensivo, y me gustaba esa idea del muro como elemento, como frontera, ¿no? Pero bueno, al final por lo menos no la abordé de una manera tan directa. Como veis, bueno, en la parte de la izquierda están esas señales que el mural lo hice antes de intervenir las señales, arriesgándome, porque claro, las intervenciones eran absolutamente ilegales, no había ningún tipo de regulación. Había algunas que estaban incluso en fincas privadas y han desaparecido ya. Algunas serían probablemente de la Junta de Extremadura, pero ya estaban, digamos, muertas, ¿no? Esta parte del mural, volviendo un poco a lo que decía Jorge, digamos que es la parte ficticia. Me interesaba utilizar elementos de la cartografía, pero que tuvieran algo de irreal, ¿no? Básicamente porque a lo que está indicando sí es otro territorio que sí existe, ¿no? Entonces empecé un poco a utilizar imágenes, pues algunas inventadas, otras son también visitas virtuales de la provincia de Badajoz por Google Street View, porque no se podía salir de la provincia de Cáceres. Y digamos que armé ahí una especie de imaginario que hace relación a todas las cualidades que ahora os enseñaré que están en las intervenciones de las señales. Digamos que esto es como un preámbulo a todo lo que iba a tratar después, ¿no? Utilizando pues conceptos y formas de la cartografía. Por ejemplo, ahí puse campos de magnetismo fugaz, vinculado también a la fotografía turística, escalas sospechosas, en fin, o sea, quería utilizar como todo el lenguaje cartográfico, pero que fuera de una manera un poco más onírico y más ficticio, porque sabía que después en las intervenciones de las señales sí iba a hacer alusión a cualidades concretas de esos espacios y de esos objetos, ¿no? Catálogo de fisuras. Al fin y al cabo había, pues bueno, referencias a cuestiones que yo creo que están por abordar en el imaginario turístico cultural extremeño. En fin, digamos que esta parte del mural es, digamos, más bueno, pues más irreal y más. Ahí hay un visor. Me gustaba mucho la idea del juego, de la manipulación, de que sea un objeto que se pudiera manipular aparentemente, aunque no deja de ser un dibujo, con un visor que pone deslice y monumentalice a su gusto. En fin, había como una serie de incitaciones al público, a toda la ciudadanía, a que la mirada de alguna manera puede hacer
que cada uno construya su propia idea de lo monumental o de lo bello o de lo importante. Ahí hice también las pequeñas alusiones a los héroes locales. Hay un dibujo del primer encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, la batalla de... Siempre se me olvida, ¿Sagrajas? ¿Sagrajas puede ser? No, la batalla de la Albuera, sí, es que se me olvida siempre. Bueno, pues un poco como todo el relato histórico extremeño de la Reconquista, de los conquistadores de América, etcétera, etcétera. Hay un icono del monasterio de Guadalupe que, bueno, pues también es una referencia religiosa. Seguí escribiendo cosas, de alguna manera es como un recurso que utilizo muchas veces, es como pues utilizar esa terminología informativa que también tenía que ver con la forma que tenían las señales, que no dejan de ser información, ¿no? Bancos de niebla local, había como algunas túneles de evasión, en fin, bueno, había como... Aquí está otra vez que parecen como las pegatinas de los adolescentes, estas que se pegaban en la puerta, ¿no? Las calcomanías, ¿no? Que parece que estaban pegadas, pero... Bueno, pues esta es la primera parte del mural. Y aquí están las referencias directas, o sea, si metes esas coordenadas en el Google Maps, pues te lleva a esos sitios, ¿no? Me interesaba mucho esa idea de la persona que quiera visitar eso, que no sé si alguien lo habrá hecho, te lleve a un espacio donde no debería haber una obra artística, ¿no? O sea, son señales totalmente abandonadas en algunos casos desde hace 50 años, y me interesaba mucho eso, ¿no? Cómo vincular esa mirada solemne con la que tenemos que entrar en los museos, etcétera, etcétera, con, pues eso, una cuneta o un bosque en el que te pierdes, ¿no? En cada una de ellas puse un título haciendo referencia directa a, digamos, las cualidades del fracaso. O sea, digamos que las señales siempre apuntan a las virtudes de los monumentos. Pues yo lo que hice fue ponerles un título y hacer una alusión o ensalzar el fracaso de esa información y de esa imagen que estaba ahí, que ya no existe, como una virtud y como algo que, bueno, pues que a mí me llamó la atención y que creo que habría que subrayar, ¿no? Están dispersas por toda la provincia. Me interesaba mucho también hacer, pues eso, como un entramado de puntos hasta ahora inconexos y que de alguna manera no tienen ningún interés para nadie, y hacer un mapa de esos espacios, digamos, obsoletos y donde no debería haber un dibujo o una... ahora, cuando veamos las señales, se verá. Los dibujos que están encima del título es la señal tal y como estaba cuando yo me la encontré. Bueno, aquí hay más fotos del espacio. No sé cuántos metros tiene, pero bueno, es una obra bastante potente. Además puse las señales en la parte de la izquierda que sí que conectaban con la escalera, o sea que de alguna manera era como una incitación a bajar, a salir del museo y explorar, bueno, pues eso, ¿no? Los puntos inhóspitos de... Hicimos 5 intervenciones absolutamente ilegales en estas 5 señales. Bueno, estas son algunas fotos del proceso, son un poco macarras. Fabriqué 5 señales con metal muy homogéneas, como si fueran una especie de... Bueno, pues también tenía que ver un poco con las cartelas de las obras de arte, etcétera, ¿no? Ahora cuando empiecen algunas no están. Esta, por ejemplo, estaba aquí en la entrada de Cáceres y estaba en una finca privada y alguien la ha tumbado. O sea, creo que está allí, doblada en el suelo. Este es el diseño de la primera. La titulé Su caída los eleva. O sea, siempre había como frases un poco, digamos, poéticas, pero que tenían que ver directamente con la propia señal físicamente. Eso es una señal probablemente de los años 90, de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, etcétera, que esta caída me parecía preciosa. Y además de la lluvia se había deteriorado toda la información y el óxido estaba como
cayendo hacia abajo, ¿no? Me parecía una cosa como muy, muy bonita, ¿no? Y digamos que al lado de cada señal puse una señal como una especie de prótesis que sustituía la información que ya no existía en ellas y de alguna manera realzaba pues eso, ¿no? La decadencia, y también tiene un poco de visión romántica todo esto, pero bueno, todas las imágenes son muy homogéneas y todas hablan realmente, pues irónicamente, evidentemente, y utilizando terminología informativa pero manipulada, ¿no? Se mezclan un poco pues el lenguaje informativo propio de los paneles que de alguna manera condicionan la mirada y es lo que nos hace situarnos como espectadores, ¿no? Estas fotografías, bueno, al final es lo que hablaba Jorge, ¿no? Al final el arte público lo interesante que tiene, una de las virtudes, es que interactúa con lo real, ¿no? Aunque sea, pues eso, ¿no? Se puede pudrir, lo pueden arrancar, pueden manifestar, o sea, había algo ahí que me parecía muy interesante, que un museo de arte contemporáneo estuviera vinculado a una serie de... Si quieres cortarme o preguntarme... No. Esta creo que es como mi favorita, es una señal de los años 70 que está al lado del puente de Alcántara. Me parecía, o sea, está hecha a mano. En el panel de la derecha pone Visite Cáceres y abajo pone Trujillo donde nacieron los dioses, que era un eslogan del tardofranquismo. Y yo recuerdo que había pegatinas estas de los coches con ese eslogan, que me parece una osadía. Entonces, digamos, lo que hice fue acoplarle, pues aquí debajo, o sea, hice como un espejo, un efecto espejo, la frase que me parece como tal, ¿no? Alguien pintó con spray encima de... O sea, subrayando la palabra dioses, ¿no? Me parecía como... Y bueno, pues ahí está. O sea, me parece un monumento... Es gigante, no sé si tiene 6 metros o así. Esta señal creo que está todavía. Bueno, estas son las fotos que hemos utilizado para el catálogo, que yo creo que quise remarcar un poco eso, ¿no? Que están ahí fuera, ¿no? Como lo de Expediente X, ¿no? La verdad está ahí fuera. Esta es otra que estaba aquí en Cáceres, era una señal que está en la rotonda del Quinto Centenario, y es una señal probablemente de los años 2000, estuve buscando por ahí, está repetida ahí en más sitios, porque es de la Ruta de la Plata. En Valencia, o sea, en Plasencia, creo que en Abadía, en algún pueblo de estos del norte, cerca de Salamanca, está también. Se le había caído justo la parte de arriba del norte, que además es donde yo vivo, y me parecía interesante, pues eso, ¿no? Rellenar el hueco que ya no estaba. Esa también nos la tumbaron. De alguna manera, todas tienen un punto decadente que de alguna manera, bueno, pues me gustaba estéticamente, pero bueno, pues eso, ¿no? Retablo gótico, teatros romanos y una serie de símbolos y alusiones directas a lo viejo y a lo que ya está, desde mi punto de vista, obsoleto, ¿no? La mirada los desgasta. Todos tienen una alusión directa a cada una de las señales. Esta está en Valencia de Alcántara, en la zona de los dólmenes, y si no da el sol no funciona porque es como un bajo relieve, y si no proyecta la sombra no funciona, ¿no? Cada uno de los dibujos tiene un montón de información que, bueno, en el catálogo sí se puede ver, aquí con la resolución que hay no, pero digamos que tiene bastante material ahí de... Y esta es la última, que está en Plasencia, que me parecía, bueno, solo el armatroste ese oxidado con toda la... Me parecía muy potente. Está en la entrada de Plasencia. Sus cuerpos se sostienen con pegamento. Y me gustaba mucho, esta la titulé Jirones, porque estaba la información en jirones, ¿no? Como... Bueno, pues también tiene mucho que ver con la manipulación, con la censura y con hasta dónde vemos, hasta dónde nos dejan, etcétera, etcétera. Esta era la más grande, creo que tenía por lo menos la intervención como 5 metros o así. Y estas son todas las imágenes que he traído de la exposición.
estaba pensando, me he quedado pensando que cuando hablaste al inicio del visor y de esa idea, ¿no?, de que quien accediera al mural pudiera construir sus propios itinerarios, me venía a la cabeza, pero debe ser porque venía muy condicionado, la idea de participación y venía condicionado por el debate anterior sobre la participación y esa participación en el sentido de un espectador activo, no un agente pasivo contemplativo, cómo se puede hacer falsamente desde propuestas absolutamente banales, infantilizadas y que bajo la idea de participación, desde el punto de vista artístico y estético, no ofrecen nada, y cómo propuestas yo creo que de la complejidad, no en sí mismo de cada elemento, sino de cómo se articula todo el proyecto, no son complacientes, desde luego, ni con el propio artista que se implica en ello, y mucho menos lo son con un público, que el hecho de que sea activo y participe no quiere decir que la obra tenga que infantilizarse, que es algo, o que tenga que haber un intérprete en función de criterios sociales, políticos o lo que se quiera, que de alguna manera están incorporados en la propia propuesta de cada artista. Y lo digo también desde la idea de cómo entiendo el comisariado, yo en este caso, y más en este caso que es un proyecto individual, como mediación o como diálogo desde una propuesta que evidentemente es en este caso de Daniel, que además será trabajado de una manera poliédrica a diferentes puntos, alterado en función de las circunstancias, pero también de esa idea de realidad-ficción, ha creado el mapa antes que los elementos, que en el proceso sería algo aparentemente absurdo, pero que cobra todo su interés y todo su valor, me parece, la propia propuesta tal y como la formaliza. Y luego tiene esa tercera parte que se añadió al final, que es una pequeña exposición en la que hay como un punto de documentación de todo, pero también hay una nueva intervención, aunque a una escala más reducida, del propio proyecto, ¿no?, y que le permite al mismo también dar otra visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, no sé tú cómo entiendes la participación. No, sí. No quiero... No, acaba. No. Por favor. Te lanzarte esa idea simplemente de cómo la entiendes. Yo he explicado cómo la entiendo yo y cómo me parece que está ahí, pero bueno. Sí, en este caso yo creo que ahí sí se aborda más el tema, o sea, por lo menos directamente el tema de la accesibilidad y de los espacios para el arte. Todo mi trabajo, el 90% se ha desarrollado y sigue haciéndose en el espacio público y va siempre por esa línea, ¿no? Aquí sí me parecía, cuando Catalina me propuso lo de vincular el mural a la ciudad de Badajoz, pues sí, a lo mejor entrar más en cuestiones más sociales de la propia ciudad, que fuera, digamos, de alguna manera más accesible o más, o sea, que esa participación fuera más real. Como decía antes, desde la primera foto esa de las señales con las flores que me encontré en Valencia de Alcántara, por eso me gustaba como incidir mucho en ese momento en el que yo tuve esa idea. Era en un momento de desescalada, muy íntimo, entonces fue digamos, como muy personal y, o sea, tiene que ver evidentemente con el territorio, con lo social, con abrir cosas, pero lo he concebido desde una soledad considerable, ¿no? Entonces, digamos que esos elementos o esos temas más vinculados a la participación sí que están, pero digamos que en una capa más atrás. Creo que aquí, por ejemplo, el tema del acceso y del público a la obra, a dónde debe... O sea, ahí eso es pues eso, ¿no? Lo he dicho ya 3 veces, una cuneta de... O sea, me interesaba mucho que esos elementos eran espacios que estaban diseñados para ser vistos y para indicar cosas que ya no existen, ¿no? Como, pues eso, hay... las ruinas de los dólmenes que están allí camuflados, que ni se ven, que solo se ve la señal, ¿no? Por eso quería, bueno, igual, Katy, ¿querías tú? Sí, yo decía que el tema de la participación, evidentemente,
Al museo sí que nos interesaba, no como tal la participación, pero sí que hubiese una obra fuera del espacio canónico del museo y que jugara con el espectador. Y es verdad que esta se presta. Aunque tú no llegues a hacer ese viaje, o sí que juegas a las localizaciones, y de hecho ya el propio proceso de intervención en los muros, en este espacio que se supone tan especial, lo digo entre comillas, sí que daba lugar a cierta participación. Cuando tú estabas allí trabajando, sí que, bueno, pues el público se paraba, preguntaba, yo qué sé, aunque solo sea esa vida que le da al exterior este tipo de obra, yo creo que es interesante. Y aprovecho ya que tengo el micrófono abierto para... Hemos estado hablando de degradación, de cómo se degrada la obra de arte que se hace en un espacio público, y es un tema que surgió, Jorge, recuerdas también, porque las señales que están en esos enclaves diferenciados, se van a degradar. Pero claro, ahí tenemos una obra que está en un espacio no totalmente público y que está custodiada y avalada por un museo. Esa obra ya está ahí a medio camino en qué vamos a hacer con ella. Yo sé que Daniel ha buscado unos materiales duraderos, pero evidentemente eso es la intemperie. Es decir, ahí se plantea también otra cuestión que es interesante desde el punto de vista del arte público y el que se hace en exterior, porque el mural que hizo Daniel en 2017 ya no está, otro que había en mi pueblo concretamente, que hizo muchísimo antes, ya han acabado pintando la pared. Es decir, que eso son otras cuestiones que cuando invaden este espacio, que podemos decir que es semipúblico, también son cuestiones que se pueden plantear. Sí, no, yo lo tengo relativamente claro desde hace mucho tiempo, y en Cáceres Abierto lo teníamos también, que son intervenciones temporales o efímeras, que están pensadas para activar ese espacio por un tiempo limitado y no para imponer durante un tiempo como puede ser la escultura tradicional, los monumentos. O sea, yo parto de esa idea de que las intervenciones tienen que tener, y además creo que te lo comenté, incluso en el caso del museo, yo sería partidario de hacer un contrato. Yo siempre soy partidario de los contratos, sobre todo en el mundo artístico, con los artistas, para que las cosas se formalicen y se cumplan, ¿no? Entonces, un contrato de permanencia de la obra, de un tiempo razonable en función de las programaciones, y a partir de ahí, pues de mutuo acuerdo, el artista y la institución, pues la dieran buena muerte. Quiero decir, no, dejarla no, dejar la pared para otra obra. Es decir, que yo creo que en ese caso, igual que el mural que hizo en la calle esta del Santo, en San Pedro, joder, con San Pedro, bueno, pues con San Antón, pues cuando se acabó, pues no tuvimos dudas. Yo Además, ninguna, sin piedad y yo tampoco, a pesar de que hubo, bueno, el mural está muy bien, puede estar más tiempo, bueno, si no pasa nada, porque si de repente se llega de acuerdo con el artista de prolongarlo un tiempo razonable, pero yo creo que ya hay que acotarlo y llenar, bastante lleno está el espacio público de cachivaches, de publicidad comercial, de publicidad de todo tipo, como para obligar también a tener otros elementos que a quien le pueden gustar o no. Pero yo creo que el acuerdo de que sea efímero o temporal y a un plazo determinado, y para el museo yo creo que también es bueno, os ahorráis en conservación y cosas económico, pero bueno, aparte de la coña, quiero decir que me parece que esa obra en sí misma está pensada así, no está pensada para perdurar, creo. Sí, no, y además todas las fases del proyecto, la exposición también, el 99% de la exposición es efímera, o sea, porque son intervenciones, son dibujos que he hecho en las paredes que se van a ir. Esto, o sea, el mural de alguna manera no deja de ser otra señal, a ver si lo pongo entero, igual que las otras, que se va a deteriorar y que también va a tener otro título, otra degradación, y que de alguna manera no deja de ser, o sea, digamos, lo que quise es como enrasar todo esa parte también objetual de la conservación, porque al fin y al cabo esto está hablando del tiempo y de la obsolescencia y del objeto artístico y de un montón de, como la mayoría de la obra que hago. Pero esto de alguna manera no deja de ser otra señal que indica y que va a desaparecer. O sea, además utilizo una pintura muy aguada, o sea, en este caso está un poquito
más domesticado. Y que esas señales abandonadas que tú has utilizado es una cosa absolutamente distinta. Es un caso de negligencia pública por no retirar la señal o sustituirla por una nueva. O sea, que no son, aunque el objeto sea similar, no tiene nada que ver ni el uso ni cómo hay que reponerlas o no, ¿no? Entonces, claro, bueno, vuelvo otra vez a la primera imagen, ¿no? Que no deja de ser eso, de un palimpsesto, ¿no? O palimpesto, nunca me acuerdo cómo se dice bien, de eso, ¿no? ¿Por qué no se llevan? Nadie se ha llevado esa señal, la han tirado ahí, o sea, hasta la propia persona que lo ha instalado. Es como un cúmulo de ruido y de elementos que están ahí en el paisaje que se van acumulando y que... ¿Cuál es la obra de arte realmente si el dolmen ni se ve, ¿no? O sea, había un montón de ideas sugerentes ahí que... No sé, para mí ha sido un proyecto que aborda un montón de ideas con las que suelo trabajar, pero de una manera como muy templada todas, ¿no? O sea, también ha sido un proceso de los más largos que he hecho durante un año, con cambios de cierres de museos, a tiempos, tal, y ha tomado como formas diferentes. Entonces, creo que son como 3 microproyectos dentro de uno, que hablan de un montonazo de cosas, que yo creo que es un poco la complejidad que Jorge siempre me ha remarcado. Bueno, pero bueno, eso, que hay, pues eso, temas sobre la historia, sobre el papel del público, la mirada, el condicionante, o sea, hay un montón de asuntos ahí que... No, y que en este caso incluso ese tiempo que decías, ese tiempo que se ha estirado fruto de unas condiciones del contexto distintas, pues han permitido también tomar perspectiva y trabajar de otra manera más reposada y también más, no sé, más esa soledad que decías tú mismo, ahí enfrentado a otra realidad distinta, bueno, pues que a veces el apresuramiento de los programas, de no sé qué, de no sé cuántas cosas, pues hacen que el tiempo de maduración de los proyectos pues sea muy corto y que no tenga todas esas fases que permiten desarrollar, incluso luego recoger para la siguiente fase. Y yo creo que todo eso pues está también presente ahí, incluido lo que tú decías antes, ¿no? Esa experiencia que tenías. Sí, es que claro, al final, por eso quería remarcar lo que ha sido como una... O sea, sale la idea en una necesidad vital de salir de tu casa en mayo de 2020, era como, o sea... Y claro, de repente... me parecía perfecto, ¿no? Como unir toda esa experiencia, que era un territorio, además todas las zonas turísticas que estaba visitando estaban completamente vacías. O sea, estaba, pues eso, la primavera estaba espléndida ahí, como, o sea, estaba tapado todo, los caminos, las señales, no sé qué. Fue muy íntimo, o sea, de alguna manera fue como muy íntimo y hacerlo público en un museo me parecía... Destaca también el hecho de que al ser tan largo, nosotros como institución que lo estaba avalando, como museo, sí que caminábamos también por unos sitios que no sabíamos muy bien cómo, porque realmente era un proyecto arriesgado desde el punto de vista de un museo, sobre todo con la que nos cayó en pleno proceso de ejecución del proyecto, que fueron las intervenciones que tú has hablado antes, que se quedan al final solo en una cuestión pueril y que no profundizan en absoluto. Y la proliferación de todo este tipo de intervenciones que incluso se han dado con motivo de la pandemia ha sido una cosa tremenda. Y era un hándicap que en algún momento también nos planteábamos hacia dónde caminábamos y cómo teníamos que ir desarrollando el proyecto. Y yo creo que todo eso lo ha ido enriqueciendo realmente, porque hemos ido... no improvisando, pero sí dándole una vuelta, retroalimentándolo. Yo creo que ha sido una cuestión de apoyo mutuo en este caso. Sí, era arriesgado. Porque el plantear, no habíamos planteado esa exposición, pero claro, al ver el desarrollo del proyecto, su complejidad y todo lo que conllevaba, sí que, como dije antes, veíamos necesario plasmarlo y volverlo a presentar en su justa medida, para que no se quedara solo en el mural que estaba en el exterior. Yo me temo que las imágenes desde ahí no se han visto muy bien, ¿no? Igual por eso, igual se podía apagar la luz y yo lo he dicho al principio, pero me han dicho que en el streaming ahí está otro debate sobre la virtualidad y lo físico. No he dicho nada. El streaming manda. Sí. Pues no sé, si tú no, si alguien quiere... Sería el momento de que participarais y dialogáramos más. ¿Un micrófono hay por ahí?
previsto? ¿No hay micrófono? ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes, enhorabuena. Mira, una pregunta tonta, o sea... no, muy tonta. Es que yo supongo, o sea, yo he visto las fotos, ¿no? Y yo, bueno, evidentemente la pregunta es, ¿tu obra es la intervención en esos espacios y en esos carteles o el resultado de esa historia cuando la haces fotos? ¿O ambas cosas? Ahí está un poco, en realidad, como decía antes, el 90% de la obra que produzco son murales o intervenciones efímeras que yo me voy, o sea, las hago y no sé nada más de ellas, porque muchas veces pues están en otros países o lo que sea. También hay, a medida que eso ha ido evolucionando, he sido más consciente del peso de la fotografía. De hecho, ahora el siguiente proyecto que voy a hacer va a ir un poco por ahí, donde empiezo a cuestionarme un poco más la fotografía. O sea, al final el marco del objeto es, sobre todo ahora mismo, ¿no? Que la virtualidad pues es... yo estoy convencido de que nadie ha ido a visitar las señales, pero realmente no es que me da igual, es que al final pues todo va pues, para un catálogo, para tal, ¿no? Y lo que es la acción está, por ejemplo, en unos vídeos ahí, también se le da una importancia a la acción, más siendo pues una cosa furtiva totalmente, eso tiene pues unas ideas implícitas. El propio objeto en sí, pues que alguien que se lo encuentre y no le guste, que lo destroce o que se lo lleve para su casa, o que en la de Plasencia, por ejemplo, que está en un polígono, me interesaba mucho eso de que la gente llegue ahí y diga, ¿esto qué es? O sea, si la señal está reventada, de repente hay un panel mucho más limpio, más actual, con unos dibujos, con unas cosas tal, el objeto en sí lo habrán tirado a la chatarrería. O sea que hay un montón de... El propio dibujo que yo hice, el original, está hecho también de manera un poco cutre. O sea, quiero decir que al final es digital, intervenido con el ordenador. Hay un montón de ideas sobre el propio objeto o la materialidad de la obra que están planteadas así como, bueno, ¿no? Un poco en el aire, ¿no? Quería hacerte una pregunta y es si habías facilitado al espectador un plano de dónde estaban esas señales que tú, con las cuales habías dialogado. El plano era el mural. Ah. O sea, claro, me gustaba mucho la idea de que las señales eran informativas, yo las intervengo con otras señales y que el propio mural también sea información. O sea, que el mural tiene esas referencias... Es que como no se veía muy bien... Sí, claro, bueno, es que yo como lo veo en la tele aquí, claro, se ve esta parte... Esta parte de la izquierda tiene las 5, son dibujos, reproducciones del propio objeto con el título y las referencias. Está escrito también en chino y en portugués, un poco de manera irónica por el tema del turismo. Yo no sé si van muchos chinos a Badajoz, pero bueno. El caso es que tiene como un montón de cosillas por ahí sueltas que sí que, o sea, el plano era ese. O sea, lo único que esta parte, es que claro, al no verse bien, digamos que esta montaña, ese territorio, de alguna manera, cuando vi lo de Maite Cajaraville, que bueno, que lo hizo aquí pensé en hacer el mapa de Extremadura, que no me apetecía hacerlo, pero sí tiene, o sea, digamos que el orden de los puntos, que a ver si lo consigo mostrar mejor, esos puntos blancos sí son la situación geográfica exacta. O sea, está Plasencia, Cáceres, Valencia, Alcántara y Alcántara. Entonces, de alguna manera, cada uno de los detalles que tiene sí hacen referencias al territorio real geográfico y a la ficción de pues eso, un territorio imaginado, ¿no? Vamos, la guía era el mural. ¿Alguien más quiere...? Y el título, con las vueltas que le dimos, al final, bueno, ¿nos explica el título un poco? Pues
Pues sí tiene mucho que ver concretamente con lo que has dicho de la participación. O sea, es reversible, se puede modificar y deberíamos modificar este territorio y todos los demás. O sea, de alguna manera la idea del territorio me gustaba que fuera accesible, o sea, intervenir un territorio que fuera accesible desde el museo y abarcable, de que alguien pudiera cogerse un coche, un autobús e irse a ver eso. Y que de alguna manera se encontrara con ese mamotreto allí intervenido por mí, y de alguna manera no deja de ser una incitación a revertir la mirada y a revertir el discurso de toda esa cadena de apuntes y de señales que al fin y al cabo pues hacen alusión pues eso, ¿no?, al patrimonio histórico de Extremadura, que pues bueno, o sea, no hablo de Pizarro ni de todas las referencias temporales que hay, pero sí me quedo como una capa antes, ¿no? Me gustaba mucho esa idea de que al fin y al cabo la gente al mirarlo es la que puede revertir condicionar la mirada del espectador, ¿no? O sea, es como una incitación a meter la mano, ¿no? O el ojo, o lo que. Pues nada, si nadie quiere. Si nadie más quiere comentar nada. Yo creo que ya está. O una hora, ¿no? Así. La exposición. Bueno, la exposición no hemos hablado nada de ella. De alguna manera. Sí, la exposición. Sí, perdón. La exposición no deja de ser. Está planteada casi como un centro de interpretación, que también es efímero. Tiene una serie de juegos también parecidos a estos, pues sobre la geografía, sobre el entrar dentro de los espacios, y hay una pieza concretamente que hace, digamos, incide más en incitar al público a tocar simbólicamente y a meter la mano y a cuestionar todo lo que se pueda cuestionar en una obra de arte, ¿no? Y aparte de los vídeos, hay dos intervenciones, que una de ellas yo creo que es la que mejor, o con la que más contento estoy, es esa que está planteada como un centro de interpretación al uso, como los centros de interpretación de, yo qué sé, pues de los Gavilanes o de la fresa del Jerte o lo que sea, ¿no? O sea, al fin y al cabo es como o la cereza, al final es como un mecanismo un poco irónico, que no deja de ser una construcción de un espacio nuevo en el que se incita al espectador a aprender algo, a tener una experiencia, pero en el caso de la exposición lo que hace es incitar al espectador a cuestionarla y a decirle claramente que tiene mucho que hacer en todo el campo del arte, que hay que quitarle solemnidad y etcétera, etcétera. Catalina, ¿estos catálogos son para interesados varios? Sí, yo creo que en manos de los interesados mejor que en Claro. otro sitio. Quizá hay uno para cada uno que quiera. Yo creo que Bueno, hay Muchas gracias. Gracias. Pues ya me tengo la medalla de hoy. No. Gracias.